Tenemos al maestro Juan Antonio José, él es académico y consultor aeronáutico. También está con nosotros el maestro Samuel Chacón López Velarde, él es asesor legal especializado en Derecho Aeronáutico, y les agradezco muchísimo que estén con nosotros en esta mesa de análisis sobre las concesiones, que me gustaría empezar preguntándoles cuántos modelos de concesiones hay en este país y realmente quién de alguna forma pues se encarga de supervisar que estos contratos se cumplan a cabalidad. Si le parece, vamos a comenzar con usted, maestro Juan Antonio. Bueno, las concesiones son otorgadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, toda vez que los aeropuertos son vías generales de comunicación, por ende deben ser concesionados. La Secretaría de Comunicaciones, en este caso a través de la Agencia Federal de Aviación Civil, las va otorgando. Son concesiones para aeropuerto nacional, aeropuerto internacional, más bien aeródromo nacional, aeródromo internacional, aeródromo estatal, aeródromo municipal, pista aérea, etcétera. Ahora, nos gustaría saber aproximadamente cómo está el panorama de todos los aeropuertos que hay en este país, en México. Samuel, cuéntanos, ¿cuántos están siendo operados por el Estado, cuántos están concesionados y cuántos se manejan de manera de ambos lados, que también lo operan las concesiones, pero también el Estado? Bien, bueno, aquí buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Primero que nada hay que recordar un poco la historia de los grupos aeroportuarios, me parece que es interesante. Hay que recordar que anteriormente ASA, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, era la que tenía el control del 100% de los aeropuertos, y a partir de finales de 1990, 1998, se inicia un proceso de privatización aeroportuaria, y ahí es donde surgen los diferentes grupos aeroportuarios que operan actualmente en la Ciudad de México, bueno, en todo el país. Uno de ellos es el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, que opera solo un aeropuerto. Después están los demás grupos aeroportuarios, que son principalmente tres, OMA, GAP y ASUR, y cada uno de ellos tiene diferentes números de aeropuertos concesionados. OMA parece que tiene 9, otros tienen 12, 13, luego están el resto de aeropuertos que conforman la red aeroportuaria, que serían aproximadamente 19, que son los que opera ASA, que sigue operando al día de hoy. Juan, realmente este tema de privatizar los aeropuertos, estas concesiones que se dan a los particulares, ¿abre la puerta a la competitividad o simplemente frena y se queda quizá en manos de solo algunos? No, hay que entender algo que es importante. Las vías generales de comunicación por su naturaleza son monopólicas. Compiten aeropuerto contra aeropuerto, mercado contra mercado. Pero en vías de comunicación es muy difícil que le construyamos nueva infraestructura para competir una contra la otra. Algo que hay que destacar de lo que comenta el maestro Chacón es que los aeropuertos mexicanos ya habían sido privados en una época. Mexicana de Aviación fue dueña de gran cantidad de aeropuertos en el sureste del país, hasta que se creó Aeropuertos y Servicios Auxiliares en el año 1965. Algo que me gustaría comentar es de que operar una infraestructura aeroportuaria es bastante costoso. No todos los aeropuertos son rentables, pero deben de operar todos bajo las mismas condiciones, los mismos estándares de seguridad, teniendo una operación diaria o teniendo 1000. Entonces, operar un aeropuerto como grupo no es tan sencillo. Se requieren economías de escala y los retos operativos y financieros son enormes. Ahora, en cuanto a esto que usted menciona, ¿cómo se encuentra la situación? Ahora veíamos una nota que están reportando caída en cuestión de pasajeros bastante grande, a veces de más de la mitad de la percepción que tenían en el 2019. Si de por sí es costoso, ahora alcanza menos. ¿Cómo mantener a flote estos aeropuertos? ¿Quién es el encargado de supervisar esto? Porque al final los afectados son las aerolíneas, que tienen un porcentaje muy pequeño de ganancia en comparación con los concesionarios, y por supuesto el cliente final. El propio Consejo Internacional de Aeropuertos ha llamado señales de alerta hacia la situación de muchos aeropuertos en el mundo que simple y sencillamente ya no tienen los recursos para seguir operando. En este caso es la autoridad concesionaria, en el caso mexicano la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la que debe de garantizar que los aeropuertos sigan operando en base a estándares internacionales como son los de OASI, en los mejores intereses de la conectividad, de las comunicaciones, de la seguridad nacional.
El problema ante la pandemia es muy serio. No debemos de descartar que algunos aeropuertos o algunos grupos aeroportuarios llegue un momento en el que digan: yo ya no puedo mantener funcionando estas instalaciones debido a que los números no me salen. Recordemos que los grupos aeroportuarios, por lo menos los privados, tienen propósitos pues de lucro, deben de reportar ganancias a sus accionistas. Entonces la coyuntura es bastante compleja y en este caso la Secretaría de Comunicaciones y Transportes debe de estar muy pendiente, insisto, de dos temas: la seguridad y continuidad de las operaciones y la situación financiera, operativa, administrativa y jurídica de las concesiones y de los concesionarios. Samuel, déjeme preguntarle sobre este tema un poco en la referencia que hacíamos de estas concesiones tan largas, tan extensas. ¿Qué tanto esto puede abrir la puerta a la corrupción y de esta manera pues que no se asegure al final el beneficio, digamos, para el aeropuerto en cuestión, para los usuarios y sí para las manos de algunos cuantos? Sí, Antonio, mira, respecto al punto anterior que mencionaba Juan Antonio José, me parece que también es muy importante entender de dónde viene el origen, de dónde generan utilidades los grupos aeroportuarios, ¿no? Hay que entender que hay diferentes servicios que prestan ellos. Una cosa son los arrendamientos, los servicios complementarios, los servicios aeroportuarios, y de esa forma es definitivamente sí los pasajeros y el flujo de personas es donde vienen sus ingresos y es efectivamente donde tienen que garantizar la rentabilidad. Respecto a la pregunta en específico que haces de la corrupción, considerando el tiempo que puede tener de vigencia una concesión, considerando el monto de inversión que se tiene que hacer para operar los aeropuertos, y me parece que 50 años no necesariamente debería ser una alarma o una señal de que implique corrupción. Me parece que donde podría analizarse si hubiera un caso de corrupción es en caso de que hubiera un nuevo otorgamiento de concesiones o que se pretendan otorgar nuevas concesiones a nuevos grupos aeroportuarios, que ese procedimiento de otorgamiento de la concesión sea el que establece la ley y que sea vigilado. Pero en cuanto al tiempo como tal, de que tenga 50 años y que pueda ser prorrogable, me parece que no lo consideraría yo como un punto de corrupción. Ahora, ¿qué es lo que gana el Estado cuando otorga este tipo de concesiones, Juan Antonio? Bueno, hay dos teorías en cuanto a la administración aeroportuaria: el Estado administrador de las vías generales de comunicación o el Estado que otorga concesiones para que terceros, llámense particulares, hagan ese trabajo, obteniendo el Estado una contraprestación. Una contraprestación que puede ser fija o puede ir variable en función del tráfico que cada terminal aérea tenga. Son dos visiones. Por ejemplo, en España hay un organismo que se llama AENA, que es un organismo, una entidad oficial que administra los aeropuertos. Y el Estado gana dinero y mantiene la conectividad y la infraestructura que requiere. En muchos países se están privatizando los aeropuertos. Lo que yo me pregunto es que si esos modelos de privatización se van a poder seguir manteniendo ante la caída tan dramática que hemos tenido en el tráfico en materia de pasajeros, toneladas de carga, despegues y aterrizajes, servicios complementarios comerciales que pagan una comisión, un porcentaje en función de lo que venden en los aeropuertos, que también se han caído. En fin, es un tema bastante complejo que debe ser analizado desde una perspectiva de los mejores intereses de la conectividad que requiere un país. Ahora, ¿qué papel juegan las aerolíneas en todo este ciclo, digamos, de vida que tiene un aeropuerto? Cuando vemos quizá que el quiebre, no sé, ustedes tendrán quizá más los datos a la mano, de cuántas aerolíneas han quebrado en los últimos años y si esto tendría una relación directa con el tema de las concesiones. Samuel. Pues sí, sin duda sí, dicen que eventualmente toda aerolínea llega a tener problemas financieros y está eventualmente en un posible concurso mercantil o quiebra. Realmente la viabilidad del negocio es complicada, considerando que son por volumen, tienen un alto costo de operación y la utilidad por pasajero no necesariamente es muy grande. Entonces, sin duda creo que ese es un reto que tienen las aerolíneas para poder subsistir, ¿no? Ahora, pues el reto está en que los destinos, pues en volver a incentivar el transporte, en fomentar la seguridad para que las personas se vuelvan a subirse a los aviones. Como decía también por ahí algún director jurídico de una gran aerolínea mexicana, mientras estén los pasajeros nunca los vamos a dejar parados.
pues bueno, en la medida que el mercado se vuelva a reactivar, me parece que puede ir mejorando. Hay que recordar también que tanto las aerolíneas, pero principalmente los concesionarios aeroportuarios, tienen unos programas de inversión bastante ambiciosos que presentan a la autoridad que duran 3-4 años, y en esos mismos programas es donde ellos informan el monto de la inversión que van a hacer en los próximos años y en qué lo van a invertir, en ampliar las pistas, en diferentes etapas de los aeropuertos o en infraestructura, y ahí eso es el beneficio que recibe el Estado, y esos planes de inversión me parece que es donde se van a tener que actualizar en los próximos años para que las aerolíneas para que los grupos aeroportuarios sean rentables. Ahora, Juan Antonio, tú has sido muy puntual en lo que nos has venido comentando, que la gran preocupación es si estos grupos aeroportuarios van a poder continuar operando a como viene la situación derivada ya del COVID-19. En caso de que alguno de estos grupos dijera, ¿sabes qué? Yo ya no puedo operar este aeropuerto, ¿qué sucede con esa infraestructura? ¿Entra el Estado es quien lo va a llevar, lo salva, lo rescata? ¿Cómo opera? Estamos viviendo algo inédito en materia de aerotransporte, considero que es una de las principales industrias afectadas por el tema de la pandemia. No ha sucedido realmente que un grupo aeroportuario le diga al Estado, ahí te va este aeropuerto. Lo que siento que tiene que hacerse es reforzar al aerotransporte, incluyendo a los aeropuertos, las líneas aéreas, los prestadores de servicios, para permitirles sobrevivir esta pandemia y que puedan prestar sus servicios. Los aeropuertos atendiendo a su cliente, que es la línea aérea, y la línea aérea atendiendo a su cliente, que es el pasajero. ¿Pero cómo? A ver, tú nos dices reforzarlo. ¿Cómo se reforzaría? Quizás es tiempo de darles apoyos. En muchos países del mundo les están dando apoyos directos. Están dándoles préstamos bastante generosos en condiciones particularmente atractivas, porque los países requieren conectividad y la conectividad es el resultado de una serie de variables funcionando armoniosamente. Prestadores de servicios, aerolíneas, aeropuertos, inclusive hay que incentivar el turismo, algo que nos estamos enfrentando, el problema que tenemos ahorita con los controles sanitarios es que el aeropuerto y los aerotransportes se están convirtiendo en lugares que la gente quiere evitar. La gente tiene miedo de volar y además estamos quitándole competitividad porque estamos implementando controles sanitarios. Ahorita estaba escuchando, Berenice, lo que comentabas de que falta gel en los baños, todo eso. Los aeropuertos tienen que adaptarse para ofrecer un producto de calidad y seguro, claro, minimizando la amenaza del COVID. Todo eso ha afectado la velocidad de los tránsitos dentro de los aeropuertos, que son temas de facilitación aeroportuaria. Hay un reto que también tenemos que trabajar en ese sentido, en el cual la autoridad aeronáutica tiene mucho que decir. Oye, Samuel, ahorita que está haciendo esta referencia, Juan, sobre el tema de que quizá nos tomó desprevenidos, de que se tiene que invertir más en reforzar, digamos, estos aeropuertos, el tema de la seguridad, la capacitación y demás. ¿Crees que el tema también de las concesiones pudiera ser un retroceso, quizá un freno para que el Estado intervenga más, una opción para que, digamos, se lave las manos y de esta manera, pues, que los concesionarios se hagan cargo independientemente si estamos a la vanguardia o no? No necesariamente. Hay que recordar que el Estado, bueno, al final del día son concesiones para un servicio público. El Estado las podría recuperar, las podría en cualquier momento, y también los concesionarios las podrían renunciar. Si bien es cierto que eso es algo que se puede antojar complicado, pues el escenario legalmente hablando las podrían renunciar a una concesión o el Estado poderlas recuperar y otorgarlas a alguna otra concesión, incluso por temas de seguridad nacional. Pero sí me parece que ahorita hay posibilidad de que el Estado pueda hacer otorgar algunos apoyos, pero no necesariamente en regalar dinero o otorgar, sino simplemente hacer alguna prórroga de pago de impuestos, algún descuento, pago de derechos y de esa forma fortalecer. También hay que recordar que varios de los grupos aeroportuarios cotizan en bolsa, que también por eso están sujetos a otro tipo de regulaciones. Algunos de ellos también cotizan en bolsas extranjeras, como Nueva York. Entonces, pues, también estarán sujetos a ciertas provisiones de capital, ¿no? Entonces, ahora, Samuel, a ver, en este sentido, hablábamos hace un momento de la gran diferencia entre lo que percibe el concesionario y lo que percibe a lo mejor la aerolínea, que
nuevamente decimos, bueno, tiene a muchas de ellas a punto de la quiebra. ¿Quién tendría que estar entonces encargado de regular esos porcentajes o definitivamente esa diestra y siniestra de lo que el concesionario diga? No, definitivamente, desde mi punto de vista, salvo la mejor opinión de Juan Antonio, me parece que es el Estado el que debería de estar otorgando esos apoyos, haciendo los cálculos adecuados para que salga adelante, ya que ellos, al final del día, los concesionarios solo son un administrador de un patrimonio del Estado. Juan Antonio, México ante el mundo, digamos, con este tema de las regulaciones y estas concesiones que se otorgan, ¿qué tan bien parado está en el tema de la competitividad al hacer estas referencias de que quizás ciertos grupos puedan controlar determinados aeropuertos? No, México ha estado a la vanguardia en materia de concesiones aeroportuarias. Nuestro esquema de concesiones moderno, es justo, creo que ha sido bien operado. La imagen de nuestros aeropuertos en el extranjero es bastante positiva. México a nivel general, la aviación mexicana a nivel internacional es una aviación prestigiada y vamos bien en ese sentido. Ahora, en cuanto a las rutas, Samuel, ¿cómo vamos? ¿Hay posibilidad de tener amplitud, de tener más conectividad, a lo mejor de manera internacional o incluso nacional? ¿Todavía hay mucho por descubrir, por reabrir o por aperturar? Sí, sin duda sí, si bien es cierto que nuestro sistema aeroportuario es amplio y me parece que sí hay muchos aeropuertos, en fin, que podrían estar subutilizados, y sin duda me parece que sí hay un tema de explorar nuevas rutas, pero bueno, también hay más que una función de los concesionarios aeroportuarios, es una función de las aerolíneas, el que sus propios esquemas de negocios puedan abrir y generar la necesidad para nuevas rutas. Hay casos de diferentes aerolíneas regionales que son muy exitosas, que operan 3 o 4 rutas y les ha ido muy bien. O sea, creo que tampoco estamos hablando necesariamente de que una aerolínea concentre un gran volumen de rutas, sino generar rutas verdaderamente que sean necesarias para las personas, ¿no? Al final del día, si una aerolínea no está volando en determinada ruta es porque no tiene el tráfico suficiente de pasajeros para explotarla. Bueno, les agradecemos muchísimo que hayan participado en esta mesa de trabajo junto con nosotros a resolver las dudas e inquietudes. La entrevista completa la van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias al maestro Juan Antonio José, él es académico y consultor aeronáutico, y también estuvo con nosotros el maestro Samuel Chacón López Velarde, él es asesor legal especializado en Derecho Aeronáutico. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.